memo muy interesante de una asociación que se llama Framasoft. A través de esta, es una asociación francesa que ahora de hecho está ya pasando las fronteras, porque vi que hay muchos artículos aquí también en España que hace referencia a esta asociación. Pues una asociación muy potente de gente muy comprometida que está trabajando justamente en construir un Internet libre, descentralizado, etcétera, ¿no? Y obviamente en la situación de confinamiento es una asociación que ha sido muy solicitada porque tiene muchos servicios de teletrabajo. Y aquí os dejo, y también tendréis el enlace, han hecho un pequeño memo para el teletrabajo, recompilando todas las herramientas que existen, en qué condiciones se pueden utilizar y el para qué. Eso me pareció muy interesante este texto, por lo cual aquí estoy compartiendo la pantalla. Deciros pues que el inicio es en francés, pero pues por eso que yo lo abrí en Google, en este caso en Google Chrome, porque la traducción automática está bastante bien y ahí se entiende perfectamente el contenido de dicho texto. Pues ahora que venimos al tema de audioconferencia, ahí lo he dejado justamente el texto donde hablan. Eso, solo una cosita, porque nuestra primera, ¿cómo decir? Primer reflejo para trabajar a distancia es de buscar herramientas que nos permiten hacer visio o videoconferencia. Es cierto que, por ejemplo, para el caso de hoy es muy necesario, ¿no? Para vernos las caras y para proyectar pues, presentaciones y todo esto, pero hay muchos casos también que no es tan necesario tener la imagen, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque además ahí hay una reflexión alrededor pues, del uso que se puede hacer de Internet, del problema de conexiones que existen en algunos pueblos. Y si nos reflexionamos en nuestras ruralidades al tema de la brecha digital, también podemos, utilizando herramientas de este tipo, al final ser excluyente y no permitir que gente participe, ¿no? Entonces, en el caso que no sea tan necesario pues la imagen, una recomendación que nos hacen desde esta asociación y que es de bastante sentido común es de organizar audioconferencia. Por ejemplo, si queremos tratar de un tema en particular o tomar una decisión, algunas veces pues la imagen de verdad que no es tan pertinente y el hecho de hacer una audioconferencia puede ser totalmente pertinente y útil, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí os dejaré el enlace si queréis un poco leer también la explicación que acabo de hacer y la van profundizando un poco más. Y es cierto que ahora también lo hacemos con WhatsApp, ¿no? Un grupo WhatsApp, hacemos una llamada sin video, que eso puede servir, pero nuevamente condiciona eso a un buen acceso a Internet y a algunas tecnologías. Bueno, aquí un truquillo que se pueden hacer audioconferencias también de manera gratis. Eso sí, ahí hablamos de para los que tenemos aún teléfonos fijos, ¿vale? Este truquillo, esta herramienta o este enlace que os voy a enseñar funciona en el caso de tener aún teléfonos fijos. Pero bueno, en muchos pueblos justamente rurales donde no hay mucha conexión de Internet, la gente aún tiene el teléfono fijo, lo que les puede permitir participar en audioconferencia, ¿vale? Entonces, el enlace aquí que está en el texto y que lo pondremos solamente en el correo y en la plataforma que os enseñé antes, que es OVH, es una plataforma francesa, pero como lo veréis, es una empresa, pero desde el mundo del libre la recomiendan porque tiene una filosofía también abierta y de no centralizar todos los datos de los usuarios. Prueba de ello lo voy a hacer ahora. Voy haciendo un clic sobre dicho enlace, que ahora estaba en francés, pero la magia de Google automáticamente me lo ha traducido. Nada más que para reservar su llamada de conferencia, ingrese su dirección de correo electrónico, como lo veis, muy sencillo. Voy llenando mi correo. Voy haciendo clic en validar. Lo había ya reservado porque había hecho la prueba antes, entonces no me permite, pero os juro que vamos a hacer una prueba con otro. Claro, lo había probado antes, entonces es normal. Voy a hacerlo con otro correo. Lo estoy utilizando el de, pues otro.
voy a validar. Y automáticamente me ha creado una conferencia telefónica. Si lo vamos a, igual lo voy a, lo podríamos traducir, pero bueno, aquí eso. Vuestra conferencia telefónica ya ha sido reservada y disponible. Nos ha enviado a mi correo, ¿no? que acabo de todos los detalles y con un número que se puede llamar desde un fijo, ¿vale? Este número es totalmente gratis, ¿vale? El enlace, podemos organizar la conferencia, tenemos 24 horas, ¿no? De tiempo. Entonces, durante los próximos 24 horas, llamando este número desde un fijo, desde Francia, pero os enseñaré después en el correo que acabo de recibir, que también se puede llamar desde un fijo desde España, igual sin coste adicional, ¿no? Sin nada, es gratis. Durante 24 horas tenemos una sala de audioconferencia abierta con, solo pedirán que teclear el número de conferencia. En este caso es 130772, ¿vale? Yo que trabajo en proyectos un poco así a nivel europeo, es un mecanismo que hemos utilizado bastante. Teníamos interlocutores en Francia, en otros países. Se reservaba tal como lo acabo de hacer con un correo electrónico y nos permitía con un teléfono fijo ahí, antiguo y viejito, pues de hablar y además pues el sonido y todo es perfecto. ¿Vale? Ahora voy a abrir el correo. Justo es el correo que antes desde mi correo Gmail. Buenos días, acabo de reservar una conferencia gratuita. Ahí son los códigos de acceso. Si llamamos de Francia, el número de pues era otro código. Y después veis que se puede llamar o desde Alemania, desde España, desde Bélgica, desde Suiza, desde Italia. Lamentablemente no funciona para todos los países del mundo, pero para dichos países, llamo desde un fijo, permitirá entrar en la audioconferencia de manera totalmente gratuita, ¿vale? Eso es algo que bastante práctico, que yo he utilizado bastante, que funciona